YouTube, en el canal de YouTube dentro de las próximas horas. Así que, por si se les escapa algún detalle o quieren volver a revisarla simplemente, pueden nuevamente revisarla después en el canal de YouTube dentro de unas horas. Así que, el día de hoy, como pueden notar, vamos a seguir trabajando con este concepto de campo eléctrico, que fue el concepto que abarcó las últimas dos clases de este concepto de electricidad, y con ello vamos a trabajar la guía número 6 que corresponde a este concepto de campo eléctrico, que, como recordarán, abarca las las últimas dos clases, perdón, que estuvimos trabajando. Por una parte, la clase que correspondía al concepto de campo eléctrico, que fue hace 2 semanas, y además abarca obviamente la materia de la semana pasada, donde estuvimos viendo lo que eran las aplicaciones del campo eléctrico, en específico lo que eran las líneas de campo, y por otra parte lo que era el concepto de trabajo eléctrico. De esta manera, chiquillos, la materia de la guía, en términos bien concretos, se concentra en lo que corresponde a la primera materia de la primera semana, es más que nada materia de campo eléctrico, donde junto a ello van a poder resolver ejercicios donde van a también determinar el trabajo eléctrico, tomando la expresión que estuvimos revisando la semana pasada. Solamente lo que podríamos decir de esta guía es que son 5 ejercicios, que todos se concentran en determinar el campo eléctrico en distintas situaciones, siempre recordando que la expresión de campo eléctrico la podemos determinar de dos maneras, ya sea si conocemos la carga o si conocemos la fuerza eléctrica que tenemos. Entonces, no debemos olvidar, chiquillos, que tenemos dos expresiones para determinar el campo eléctrico, ya sea por una parte, conociendo la carga eléctrica del objeto y la distancia a la cual vamos a determinar el campo, este es llamado punto P, y nosotros le determinamos que era un punto en el espacio donde nosotros vamos a generar el campo eléctrico. Entonces, si es que ese es el caso, si tenemos esta información, ocupamos la primera expresión matemática, que debería ocupar la constante de Coulomb, que esa la conocíamos, que no olvidemos que esa constante es igual a 9 por 10 elevado a 9. Ese valor lo conocíamos, era un valor que ya estábamos trabajando desde antes, cuando trabajábamos lo que era la fuerza eléctrica. Entonces, tenemos esta expresión donde multiplicamos la constante de Coulomb, este 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga eléctrica, y lo dividíamos por la distancia al cuadrado, recordando siempre, chiquillos, que la carga eléctrica la medíamos en coulombs y la distancia la medíamos en metros. Así que si en alguno de los ejercicios no encontráramos esta información con estas unidades, la transformamos las unidades de distancia a los metros, que nosotros ya manejamos como transformar. Y por otra parte, chiquillos, si es que conocemos la fuerza eléctrica que generaría la carga con la carga de prueba que deberíamos haber ubicado en el punto P, vamos a tener esta segunda expresión donde el campo puede ser determinado por la fuerza dividido por la carga eléctrica. Cualquiera de los dos casos, chiquillos, no debemos olvidar que la unidad de medida del campo eléctrico, chiquillos, es en cualquiera de los dos casos, en la primera o la segunda expresión, Newton partido por Coulomb. En cualquiera de los dos casos, chiquillos, no debemos olvidar que la unidad de medida para cualquiera de las dos es el Newton partido por Coulomb. Así que cualquiera sea la situación, debemos siempre recordar que la unidad de medida para el campo eléctrico es Newton partido por Coulomb. Así que debemos tener claro, chiquillos, que cualquiera sea el caso, siempre debemos tener en cuenta las informaciones que nos están dando. Es decir, pueden que nos pidan, pueden que nos pidan el campo eléctrico si conocemos la carga y nos da la distancia al punto P. O bien podemos saberlo a través de la fuerza y la carga que generaría este campo eléctrico, suponiendo que la fuerza se hace con la carga de prueba. Así que en cualquiera de los dos casos, chiquillos,
no debemos olvidar las dos formas que tenemos de determinar el campo, que van a depender obviamente de la información que nos den. Así que en el primer ejercicio, chiquillos, vamos a determinar este campo eléctrico con una carga de 8 coulomb, y que se encuentra a 3 distancias distintas de la carga. Es decir, debemos realizar 3 veces el cálculo, pero cambiando en cada uno de ellos la distancia al punto donde suponemos que va a estar esta carga, este punto P, este lugar donde se generaría este campo eléctrico. En la segunda pregunta, chiquillos, aplicaríamos ya la relación que existe entre la fuerza y el campo eléctrico, ya que nos piden la fuerza eléctrica sabiendo la carga y también sabiendo el campo eléctrico que esta carga genera. Así que deberíamos ahí ocupar la segunda expresión que acabo de mostrar y con ella determinar lo que corresponde a la fuerza eléctrica en ese caso. Así, chiquillos, la segunda pregunta va a pasar por el otro caso de campo, así que tienen que revisar en ese caso entonces cómo sería. Y la pregunta está 2. Además, agrega lo que es el trabajo eléctrico, es decir, tienen que ir viendo la información que tienen y cómo ocuparla en la fórmula de trabajo eléctrico, que nosotros no debemos olvidar, que esa tercera expresión que tenemos ahí de trabajo eléctrico, que es la otra que vamos a ocupar, que se abrevia como WE, sería la carga por el campo, por la distancia que recorre el objeto que está siendo víctima del campo eléctrico. Es decir, el trabajo eléctrico va a ser el producto de la carga eléctrica por el campo eléctrico, por la distancia que recorre la carga debido al efecto del campo eléctrico. Entonces ahí en la pregunta B de este ejercicio deberíamos ocupar esa información y sabiendo cuánto recorre la carga, cuándo se coloca en el espacio, y eso es lo que produce entonces el efecto del movimiento, que por ende provoca ese trabajo eléctrico en esa situación. Entonces, ahí tenemos dos casos donde primero debemos conocer la fuerza y también tener claro lo que corresponde a la acción de este campo, esta fuerza, y que genera el trabajo eléctrico. La pregunta 3, chiquillos, por otra parte, va a resumir también un poco lo que es la fuerza y el campo eléctrico ocupando la primera expresión. Y la primera pregunta de la pregunta 3 dice, una carga puntual de 7,7 por 10 elevado a menos 3 coulomb se encuentra en el espacio y debemos determinar el campo eléctrico a una distancia de 4,6 metros, es decir, que el punto P esté a 4,6 metros de nosotros. En la letra B, justo estoy en esa, Sofi, así que voy a hacer el tiro, Sofi, así que la revisamos el tiro. La pregunta B dice, ¿qué ocurrirá si se triplica el valor de la carga y se disminuye la distancia a la mitad? Entonces, en ese caso, debemos entonces disminuir la distancia a la mitad de la que dio la pregunta A y triplicar el valor de la carga que da la pregunta en el encabezado. Y la pregunta C dice, si la carga se mueve 0,5 metros en cada situación, determina el trabajo eléctrico para la situación inicial y la situación anterior. Es decir, tenemos en cada ejercicio, en el A y el B, vamos a tener un determinado campo eléctrico, pero en cada uno va a pasar que la carga se movió 0,5 metros. Es decir, vamos a tener la distancia que recorre y que nos va a permitir determinar el trabajo eléctrico. Para la letra A, vamos a tener la carga que da el encabezado, el campo que vamos a determinar, y los 0,5 metros que recorre la carga cuando se genera este trabajo. Y para el segundo trabajo que sacamos con la letra D, tenemos la carga que se triplicó, el campo que acabamos de calcular y la distancia que nuevamente es 0,5. Entonces, Sofi, y para todos, en la pregunta C debemos sacar el trabajo eléctrico para el campo de la letra A y para el campo de la letra B por separado, y asumiendo que en cada caso, la distancia que recorre la carga debido a este trabajo eléctrico es de 0,5 metros. A eso se refería. Entonces, primero que todo debemos calcular el campo eléctrico de la A y de la B. Teniendo esas dos, y calculamos el trabajo eléctrico para el primer campo de la A y para el campo de la letra B,
asumiendo que en ambos casos la carga recorrió una distancia, esa D que parecía en la fórmula de trabajo, de 0.5 metros. No sé si ahí te quedó claro, Sofi. ¿Quedó claro? Espero que quede claro la letra I y la letra C, para que no nos quede para ninguna duda. Entonces, si nos reemplazamos la distancia en este trabajo eléctrico por 0.5 y vamos a tener el trabajo para la primera situación con el primer campo y para el segundo campo. Entonces, vamos entonces a la pregunta 4, que aquí ya entramos a trabajar con el campo eléctrico, pero ocupando el llamado principio de superposición, que nos decía que si teníamos más de una carga separada a una cierta distancia del punto P, debemos calcular el campo por separado de cada carga, sabiendo la distancia de cada una al punto P, y luego que tenemos las tres, la vamos a determinar sumando los tres campos. Pero aquí yo quiero detenerme un momento para que vean lo siguiente. Voy a dibujar esta situación que estamos viendo en la figura de la pregunta 3, donde tenemos tres cargas negativas que están a una cierta distancia del punto P. Más o menos, si le sacáramos todos los datos y toda la información que está ahí escrita, eso es lo que tenemos en la pregunta C. Tenemos una carga que está separada a 6 centímetros, la del medio, podemos decir que es la carga 1, podemos colocarle el número, carga 1, carga 2 y carga 3, y nos piden el campo en el punto P, es decir, el campo que genera la carga 1 hacia el punto P, es decir, con esa distancia, el campo que genera la segunda carga hacia el punto P, que sería con esa distancia de ahí. Y la pregunta terminaría calculando el campo con la carga 3 hacia el punto P. Tenemos la distancia de la carga 2 al punto P, porque la da el encabezado, que es de 6 centímetros. Pero no tenemos ni esta, ni esta. Pero si nos fijamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Por ende, como conocemos esta también de aquí, que vale 8, por Pitágoras, por teorema de Pitágoras, podemos determinar el valor de esa distancia X que nos falta, que es la distancia de la carga 1 al punto P y de la carga 3 al punto P. Como la figura es simétrica, si sacan esta, sacan automáticamente la de abajo. Entonces, fijarse ahí muy bien. Tenemos la distancia de la carga 2 al punto P porque la da el encabezado, pero nos faltaría la distancia que va hasta el punto P desde la carga 1 y desde el punto 3 de la carga 3, que son iguales. Si se fijan bien la geometría del dibujo, esto de acá, esto que estoy marcando con el dedo, es un triángulo rectángulo, porque lo dice el encabezado que esto es perpendicular. Entonces, tenemos ese cateto lo da la información del ejercicio. Entonces, por simplemente despejando por Pitágoras, sacamos ese X. ¿Y ese X qué es? La distancia de la carga 1 al punto P, que nos determinaría el campo eléctrico de esa carga. Como la figura es simétrica, esto es un dibujo simétrico, ese X es igual al de acá. Es decir, si sacan Pitágoras acá arriba, acá abajo automáticamente también sacan el otro valor que falta. ¿Que la carga sea negativa afecta? No, no afecta en nada. Solo, bueno, en el cálculo no afecta, pero al hacer las líneas de campo sí, porque sabemos que las líneas de campo van en distintas direcciones cuando la carga es positiva o negativa, pero como no les estoy pidiendo en líneas de campo, en estricto rigor no debería afectar en nada. Entonces, no olvidar que ahí tenemos un triangulito, entonces para sacar las distancias que nos faltan al punto P de la carga 1 y la 3, simplemente aplicamos Pitágoras y podemos ahí determinar el valor de esa distancia que nos permitiría entonces poder calcular los campos que nos faltan. Una vez que tengamos el campo con esta distancia, con esa distancia y con esa distancia, con sus respectivos valores de carga, sumamos los tres campos y nos va a dar el campo total que se está sintiendo en ese punto P debido a la carga 1, 2 y 3. Notar, chiquillos, que en el ejercicio no están enumeradas las cargas. Ustedes pueden enumerarlas o pueden colocarle carga A, B y C, como ustedes quieran, pero sean cuidadosos al identificar cada una de las cargas que están apareciendo ahí en el ejercicio número 4 de la guía.
Así que mucho ojo con eso, chiquillos, para que no se vayan a confundir con las distancias y todos esos valores que son importantes de identificar para determinar el campo en cada una de las situaciones. Por eso, como dice, la carga es de -2. Podrían incluso omitir el -2 y agregarlo al final de todo el cálculo. Esa carga de -2 coulombs no va a afectar absolutamente nada en el ejercicio que esté o no esté presente. Y la pregunta 5, el dibujo, si bien no se ve muy bien, si no lo notan bien, ustedes después en su casa, cuando revisen la guía, deben fijarse que esa distancia es 0.5. Entonces, dice, en los vértices del triángulo equilátero existen 3 cargas según se muestra la figura. Calcula el campo eléctrico en la posición de la carga de 2 coulombs, es decir, acá abajo, es decir, ahí, debido al campo de las cargas de 7 y -4. Aquí el signo sí importa. ¿Por qué la pregunta anterior no importaba? Porque todas las cargas eran iguales. Aquí sí importa porque aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. Es decir, cuando hagan la 5, sí importa el campo que va a dar esta, porque va a ser un campo positivo y esta va a dar un campo negativo. Es decir, ahí debemos considerar los signos. En la pregunta anterior no importaba el signo del campo, de las cargas, perdón, porque todas las cargas en la pregunta 4 eran iguales, así que los efectos no se iban a eliminar. Aquí sí, aquí cuando calculen el campo por la carga de 7 y por la carga de -4, el signo sí importa. Y acá una cosa importante que también la voy a dibujar en la pizarra para que no quede ninguna duda a la hora de hacer este ejercicio. Voy a hacer el triangulito, no me va a quedar de lo mejor como está en la guía, pero quiero que noten un detalle importante que es necesario que noten ahí en ese ejercicio. Vamos a hacer la carga negativa, esta es positiva, y esta es positiva, y la distancia es 0.5. Bien simplificado el ejercicio, bien simplificada la figura, ahí está. Noten lo siguiente, chiquillos. Nos piden, como es un triángulo equilátero, chiquillos, obviamente está mejor dibujado en la guía, este es 0,5 y este es 0,5 porque el triángulo es equilátero. Nos piden el campo en la carga del origen, es decir, el campo aquí, debido a esa carga y a esta carga. Y ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con la carga que está en el mismo lugar donde queremos generar el campo? Suponiendo que ahí mismo estaba el punto P. ¿Qué hacíamos nosotros cuando calculábamos el campo? Si el punto P era el punto donde habría una carga eléctrica. Es decir, cuando hagan el campo aquí, justo donde está la carga que está en el origen, borran la carga. Hacen como que no está. Y lo transforman por un punto P. Entonces, si tuviéramos que sacar el campo justo en ese punto donde está la carga eléctrica que estaba en el origen, o sea, el punto P está justo ubicado donde mismo está, eliminan la carga donde están calculando el campo eléctrico y simplemente dejan el punto P. Así, el campo les queda como siempre. Un campo en un punto P debido a una carga que va hacia allá y una carga que va hacia acá, el campo eléctrico. Lo mismo ocurriría en la letra B, donde en la letra B nos piden que ahora saquemos en la letra B no nos piden lo mismo. Con eso sacamos la fuerza después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suponiendo que en el punto donde estaba la carga de 2 está el punto P, simplemente borramos esa carga y dejamos simplemente el punto P y dejamos la situación con el punto P y la carga de arriba y la carga de acá a la derecha. Como hay dos cargas, nuevamente, por principio de superposición, debemos sumar los campos de cada una, respetando el signo de la carga. O sea, el campo de esta carga de acá abajito, que sería el campo de aquí en el dibujo, sería este campo, por esa carga, debería dar un campo negativo. Y el de acá arriba debería dar un campo positivo que corresponde al que está acá en nuestro dibujo. Sacamos los campos por separado hacia ese punto P, porque era donde habíamos eliminado la carga 2, porque era lo mismo que hacíamos con la carga de prueba. Sumamos los campos, respetando el signo positivo y negativo, y nos va a dar un cierto campo eléctrico. ¿Qué dice pues la B?
para determinar, utilice la respuesta de la pregunta anterior para determinar la fuerza ejercida sobre la carga de 2 microcoulomb. Ahí deberíamos ocupar la expresión de fuerza partido por carga y despejar desde ahí el valor de la fuerza que nos está faltando. Y ojo, chiquillos, ahí hablan de microcoulomb, es decir, microcoulomb. Por ejemplo, tenemos eso de ahí. Voy a borrar el resto del dibujo para que no se confunda. Micro es igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, 2 microcoulomb, o por ejemplo, ¿cuál es la que está? 4 microcoulomb sería lo mismo que 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Entonces, ahí está la diferencia, porque eso es un prefijo matemático. En vez de decir 4 coulomb, dice, por ejemplo, en la carga de arriba 4 microcoulomb en ese ejercicio. Entonces, un micro, en el sistema de medición, equivale a 10 elevado a menos 6. Entonces, para esta pregunta, y solo para la pregunta 5, por ejemplo, cuando dice 4 microcoulomb, sería lo mismo que 4 por la notación científica que corresponde a micro, que sería 10 elevado a menos 6. Entonces, por ejemplo, para la carga de... era menos 4, perdón. Por ejemplo, para la carga de 7 microcoulomb, que está arriba, sería 7 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Entonces, ese dato ocupamos, porque sería como, si lo dijeron de alguna forma, la transformación de microcoulomb a coulomb, que es la unidad que debemos utilizar. No deben ocupar 4 o 7 en el cálculo, deben ocupar ese 4 por 10 elevado a menos 6 por la transformación de micro a coulombs. Entonces, al dato de 4 o de 7 microcoulomb, le agregamos por 10 elevado a menos 6 y tenemos el dato que sí podemos ocupar en esta transformación que necesitamos ahí. Así que muy importante eso, chiquillos, para que no se les vaya a pasar por alto cuando calculen la unidad y el dato del campo eléctrico que necesitamos para cada uno de los valores presentes. Así que eso, chiquillos, esa es la guía, esos son los ejercicios, son 5 ejercicios rápidos de hacer, una guía cortita, que deben tener, más que nada, chiquillos, tener cuidado con las unidades, tener harto detalle con lo que es la información que nos están dando. Es decir, ¿cómo se ha calculado la Pitágoras? Pregunta la Dani. Vamos a botarlo aquí. Por la fórmula de... Tenemos, este es un triángulo muy parecido al que va a aparecer ahí en la figura. Tenemos, me quedo un poquito chueco. Tenemos ahí cateto, hipotenusa. En el triángulo rectángulo muy parecido al de la figura, decimos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Me fui un poquito para ahí, sí. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, el cateto de aquí al cuadrado más el cateto de aquí al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahí entonces simplemente ustedes lo que hacen es despejar el valor que les falta. En este caso faltaría la hipotenusa. Ahí ocupan el teorema de Pitágoras para calcular el valor de h, que sería la distancia que les faltaba en ese ejercicio. De nada, Dani. Chicos, ¿alguien más tiene otra duda de algún ejercicio de los 5 que están ahí para determinar algún dato que falte o algo? ¿Alguna información que quieran, algún concepto que quieran repasar? Si no, chicos, como siempre, les recuerdo que están todos los repasos de la materia en las clases anteriores. También pueden ver esta clase que ya está siendo grabada para que no tengan ningún problema. Hay que transformar de microcoulomb a coulomb en todos. Solamente en las 5 está esa información, José. Solamente en la pregunta 5 hay microcoulombs. En las demás está todo en coulombs. Entonces solamente en la pregunta 5 hay que hacer la transformación. El dibujo quedó tan poco nítido que aquí se comió los coulombs, los micros. Pero
Si están en microcoulomb, deben solamente en la pregunta número 5 hacer esa transformación, solamente en esa. De nada, Sofía, nada, José. O sea que solamente en la pregunta 5 hay que hacer esa transformación de unidades para que no quede ningún dato con una unidad que no corresponda. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a los ejercicios de esta guía? O algún concepto que quieran repasar, aprovechemos estos minutos que todavía nos quedan. Yo no entendí mucho la pregunta 5A. Ya, Jeremy, lo revisamos, lo volvemos a revisar. Voy a redibujar la situación que teníamos ahí, donde tenemos la carga de 2 microcoulomb, la carga de menos 4 microcoulomb y la de 7 microcoulomb arriba. Y es un triángulo equilátero donde todos los lados de este miden 0,5 metros. Así que lo muestro de inmediata esta situación, que era la que está ahí en la pregunta número 5 de la guía. En este caso, chiquillos, Yelin, nos piden el campo sobre el punto de aquí. Es decir, ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como estamos sacando el campo justamente ahí, justo ahí, debemos eliminar la carga porque, como dijimos hace unas clases atrás, sí que mi internet está un poco inestable, por si acaso si se me buguea es porque el internet está un poco inestable, pido disculpas por eso. Es un poco la conexión, de repente pega unos saltitos que está fallando ahí. Chiquillos, volvemos al ejercicio. Entonces, tenemos esa carga ahí. Nos piden el campo de la carga de arriba, y la carga de acá, hacia ese punto de ahí, hacia el punto de acá. Si recordamos, cuando teníamos la carga de prueba, nosotros eliminamos la carga de prueba y colocamos en el lugar de la carga de prueba el punto P. Así que aquí hacemos lo mismo. La carga donde queremos calcular el campo, la eliminamos y colocamos ahí el punto P. Y se repetiría la misma situación que la pregunta 4. Es decir, calculamos el campo en ese punto debido a la carga de 7 microcoulomb y a la carga de menos 4 microcoulomb. Sacamos el campo por esa carga a esa distancia del punto P y el campo por esta carga a esa distancia del punto P, respetando el signo positivo y negativo de cada carga. Las sacamos por separado, o sea, primero sacamos el campo de esta distancia y luego por esa carga y luego de esa distancia con esa carga. Las sacamos por separado, las sumamos respetando el signo positivo y negativo y nos va a dar el campo total en el punto P. ¿Quedó más claro, Yerlin? Ya, genial. ¿Por qué? Recuerdo nuevamente, ¿por qué eliminamos esa carga? Porque asumimos que era la carga de prueba. Entonces, como ya sabemos, la carga de prueba se elimina y aparece el punto P. Eso nos facilita bastante las cosas ahí a la hora de determinar ese campo eléctrico. Así que eso, chiquillos. Espero que haya quedado claro para todos. Y si no hay más dudas, chiquillos, me lo hacen saber para que así ya vamos terminando la clase, para que tengan un ratito antes de que regresemos en un rato más a la clase de la prueba de transición. Recuerden que a las 4 nos reunimos nuevamente a esta clase para trabajar lo que es la prueba de transición, hoy día con el tema de sonido. Así que, si no hay más dudas, chiquillos, podemos ir ya cerrando la clase por ahora, por hoy, y así tienen un ratito más para descansar antes de la clase que viene. Y en la clase a las 4, chicos, vamos a partir. A las 4, 4:10, más o menos, dejemos las 4, 4:10 como siempre, para que se puedan conectar. No he subido la clase pasada de la prueba de transición porque todavía no he terminado de hacer la guía. Cuando tenga esa guía, voy a subir todos los videos. Jesús, ¿qué pasó? Chiquillos, cualquier cosa, como siempre, cualquier cosa, recuerden siempre preguntarme por el Instagram en un horario que corresponda, en un horario de clase. Fin de semana no estoy respondiendo los Instagram porque cierro
cierro mi cuenta, así que para que lo sepan. Cualquier cosa, chiquillos, recuerden que todavía tienen unos días para entregar la guía, y nos vemos más rato los que se vayan a conectar a la clase de la prueba de transición, y si no, nos vemos la próxima semana ya empezando un nuevo tema de materia que corresponde a la materia de magnetismo. Ya vamos a empezar a trabajar con lo que son los imanes. Así que eso, chiquillos. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana y estamos hablando. Nos vemos en la próxima clase, y cualquier cosa me preguntan por el Instagram. Así que eso, chiquillos. Nos vemos.